y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces, hermanos, donde había tanta maldad. Hoy, ¿verdad? Quizás usted se preguntará, hoy día pues está este mundo bien perverso, porque observamos en la televisión, oímos en las radios y otros medios de comunicación noticias impactantes. A veces, pues cuando salgo de trabajo, ya mi esposa me dice, ¿te diste cuenta de qué? La noticia del asesinato tal, qué barbaridad, ¿verdad? Miramos en la televisión, oímos en la radio noticias impactantes como hijo mata a su mamá, mamá mata a su hijo, hermano mata a su hermano. Miramos accidentes, ¿verdad?, en la carretera por personas que van embriagadas, ¿verdad?, con alto grado de alcohol en su sangre, y asesina matrimonio, asesina pareja, ¿verdad? Mueren muchas personas hoy en día. Algunas personas preguntarán o se preguntan, ¿dónde está Dios cuando ocurren esas tragedias? ¿Dónde estaba Dios para el terremoto que hubo hace tiempo en Haití? ¿Dónde estaba Dios, verdad, cuando el tsunami atacó fuerte a Japón y murieron muchas personas inocentes? Preguntas que se hacen la mayoría de las personas. ¿Acaso Dios no es el dueño de todo? ¿Dios es el rey de todo? Sí. ¿No se dan cuenta que todo sucede porque no quieren sujetarse a la autoridad de Dios, sino a la autoridad de las tinieblas? El mundo, amados hermanos, está regido no por Dios, sino lamentablemente por la potestad de las tinieblas. Y ese es el tema que vamos a, ¿verdad?, a predicar y a dar en estos minutos, donde el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es ahí donde empiezan a cometer cosas pecaminosas, es ahí donde viene el castigo de Dios para los desobedientes. En esta vida hay dos reinos: el reino de Dios, el reino inconmovible de Dios, y el reino del diablo o potestad de las tinieblas. Amados hermanos, ¿verdad? Uno de los primeros puntos que queremos tratar es ¿quién opera en la potestad de las tinieblas? Si bien sabemos que la potestad de las tinieblas es la potestad o el reino de Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros los cristianos anduvimos en otro tiempo sujetos a la potestad de las tinieblas, porque vivimos en una vida de pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Sabemos que el Dios de este siglo es Satanás. Y a veces el mundo corre, ¿verdad?, según la potestad de las tinieblas. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo surge este ser malvado? ¿Cómo pues este ser malvado viene a tener potestad? Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 12 y 18 al 18, vamos a leer esta lectura. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeral y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuegos y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado.
hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contractaciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Presumiblemente, amados hermanos, es una narración de la caída de Satanás del cielo, pero que a Satanás se le conoce como un querubín protector, que los querubines son un tipo de seres angelical. Se puede decir entonces que Satanás era una especie de ángel. Vemos en Job 1, 6 y 7, ¿verdad? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, cuando leemos en el libro de Job, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Y la respuesta de Satanás es de rodear la tierra y de andar por ella. Mire, Satanás ya conoce todo el faz de la tierra y de andar por ella. Es decir, que tengo una gran multitud de gente sirviéndome, dice Satanás a Dios. En otras palabras, porque dice de andar sobre ella, sobre la tierra. Viene Dios y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, que es fuerte, temeroso y justo. Y entonces venimos, ¿verdad? Y observamos la lectura y leemos la lectura. Habla de que Dios le da a Satanás permiso de que le tocara y lo probara, pero no le quites la vida. Amados hermanos, pues veramos acá, la verdad es que Satanás rodea la tierra y anda por ella, es decir, está sobre ella, sobre la tierra, sobre la persona. La verdad es que se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Dice en segunda carta a los Corintios 11:14, se presenta en forma muy deseable, muy atractivo para engañar y enlazar. Sí, a veces miramos en la televisión cómo anuncian el pecado. Usted ve, ¿verdad?, aquella agüita cayendo, bien refrescante, pero es un líquido, es alcohol, es licor, es cerveza. Y uno dice, se ve sabroso, bien, ¿verdad? Cómo Satanás engaña y enlaza y atrapa al ser humano. Su grande poder se ha manifestado en hacer caer a Adán y a Eva, en Génesis 3. Y a toda la humanidad desde entonces, amados hermanos, también se ha manifestado en obrar por medio de Judas, los judíos y los romanos, para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde conocemos el texto base, ¿verdad? Donde dice en Lucas capítulo 22, versículo 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces observamos, amados hermanos, que ya era la hora de la potestad de las tinieblas. En Juan 8:44 observamos muy claramente, y dice así textualmente en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No hay verdad. Ya este ser, Satanás, el Señor lo ha condenado como un homicida. Es un verdadero criminal, el peor enemigo
peor enemigo del hombre, Satanás, el Dios de este siglo. Tenemos que saber esto, amados hermanos, cómo opera Satanás en la potestad de las tinieblas en el mundo. Primeramente dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Muchas personas hoy quieren hacer esos deseos y miramos que están bien atrapados, bien esclavizados, ¿verdad?, en estos deseos pecaminosos. Dice que Satanás es padre, y un padre, a veces recuerdo cuando llegaba a visitar a alguien a la casa, decía, está el jefe de familia. Yo decía, ¿quién es el jefe de familia? Pues el padre, ¿verdad? El papá, el jefe del hogar. Entonces, quiere decir que hay un dirigente, hay una autoridad. Entonces, el padre de la mentira, ¿verdad? Satanás tiene autoridad, tiene potestad. Y el mundo sigue la corriente pecaminosa de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio. Es un criminal porque no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice que guarda a los pecadores bajo su dominio. Efesios 2, 1 y 2 dice que cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, andábamos en la tiniebla. Habla de él como el que engaña a un mundo entero. Desde luego, amados hermanos, Satanás también es un usurpador. Pero es cierto que la gente que se sujeta a él le entrega al dominio sobre sus vidas. En 1 Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Muy claramente dice, estando en el mundo habíamos presentado nuestro miembro al pecado, a Satanás pues, como instrumento de iniquidad. Éramos esclavos de Satanás, pero ahora la gracia de Jesucristo llega y nos ha libertado y ahora somos gobernados por Jesús, nuestro Dios. Pero el que hace pecado, esclavo es del pecado, dice Juan 8:34. Amados hermanos en el Señor, ¿qué pasa entonces si estamos bajo la potestad de las tinieblas? Pues siempre estaremos en la oscuridad. No tendríamos a Jesús porque Él es la luz que ilumina nuestra vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nuestro Señor es la luz y nosotros venimos a alumbrar porque Él nos alumbra nuestra vida. Porque separado de mí nada podemos hacer, dice el Señor Jesús en Juan 15, 5 al 7. Vosotros sois los pámpanos y como pámpano nosotros llevamos fruto. Y si no llevamos fruto es porque no están conmigo, no están bajo la luz de Jesús, sino bajo las tinieblas, bajo la potestad de las tinieblas. Tal vez la autoridad superior de maldad te engañen con cosas materiales. Sí, quizá, ¿verdad? Satanás te engañe dándote todo, la riqueza de este mundo, diciéndote, te da buen trabajo para que te olvides de Dios. Quizás las autoridades te den un buen puesto para que te olvides de Dios. Pero ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una, hermanos, así que siempre debemos de estar bajo la autoridad de Dios, bajo el reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre estarás vacío y ciego, que no ven la realidad de las cosas y al final te llevará a un abismo profundo. Hay un texto, ¿verdad?, muy conocido que quizá usted conoce. Dice que un ciego que guía a otro ciego, ambos se van al abismo. Yo digo, un ciego que guía a otro ciego se van al infierno. Un pecador que guía a otro pecador, pues se van al infierno. Amados hermanos, es momento que la luz de Cristo nos alumbre. Amigo y hermano que estés retirado, es momento de que usted comience
a que Jesucristo te ilumine tu vida. Es momento de aceptar la salvación de nuestro Señor Jesucristo y dejar de estar bajo la esclavitud de Satanás el diablo. Porque los que están bajo la potestad de las tinieblas se irán a un abismo profundo de perdición, el castigo eterno también. Como miramos anteriormente, Mateo 25:46, e irán esto, dice, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios tenía, amados hermanos, ya un plan eterno. Dios ya tenía en la mente eterna y divina de Dios preparada la iglesia o el reino para acá, ¿verdad?, ser establecida a través de Jesucristo. Y dice Salmo 14, 2 y 3, que el Señor, nuestro Dios, para poder ejecutar el plan, tenía que buscar a algún justo. Y dice en Salmo 14, 2 y 3, que el Señor, nuestro Dios, buscó, pero lamentablemente no había ninguno. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, la cual, dice, se ejecutó en Jesucristo. Jesucristo se despojó, siendo Dios, se despojó a sí mismo de toda su gloria y vino a hacerse siervo, a humillarse como siervo, a morir, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, miramos que en Jesucristo se ejecuta, ¿verdad?, ese plan de nuestro Dios Todopoderoso. Colosenses 1:13 dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó en el reino de su amado Hijo. Mas ahora nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amados hermanos, pues a pesar de que Satanás opera en este mundo, ¿verdad?, cruel, a través de sus artimañas, a través de sus engaños, de hacer pecar al hombre, pero Dios viene y ejecuta un plan a través de su Hijo Jesucristo, para que haya un reino inconmovible que es la iglesia. Ahora nos lleva a un punto muy interesante. ¿Qué es potestad de las tinieblas y cómo se originó? Pero ¿cómo se originó esa potestad? Si Dios es eterno, ¿verdad? Si Dios Él es el dueño de todo, pero ¿cómo se originó? ¿Quién le dio esa potestad? ¿Quién le dio esa autoridad al diablo? Primeramente, hermanos, según el diccionario Bain, potestad viene del griego exousia, se utiliza para denominar a seres angélicos. Traducido potestades, también se traduce en su sentido de autoridad en el pasaje de Lucas 22:53. También ejercer autoridad, tener bajo potestad a alguien o a muchas personas. Tiniebla viene del griego skotos, que significa en el Nuevo Testamento obras inicuas. Las tinieblas es la ausencia de la luz. En el Nuevo Testamento, la luz es nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos, yo, la luz, dice el Señor, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí ya no permanezca en tinieblas. La palabra tiniebla se usa figuradamente entonces de la condición moral y espiritual del mundo. Significa el pecado y la ignorancia. Podemos observar entonces en el contexto de Lucas 22:53, Satanás tiene dominado a los principales sacerdotes, ¿verdad?, y a los escribas. Y esto podemos leerlo en Lucas en el capítulo 22. Lucas capítulo 22, 1 y 2 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes?
el cargo de sumo sacerdote era una alta posición entre los israelitas. En la época de Jesús, el cargo de sumo sacerdote parece ser una persona distinguida. En Marcos 14, versículo 53, enumera varios grupos de personas involucradas en la detención de Jesús. Trajeron, dice textualmente, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y a los ancianos y los escribas. Estos sumos sacerdotes, amados hermanos, mencionados por Marcos, eran miembros de alto rango del sacerdocio, ¿verdad? Del que servían al Sanedrín. El Sanedrín, amados hermanos, ¿qué era? Sanedrín era la corte de justicia del pueblo de Dios. Ahora esta corte condena a Cristo, esta corte crucifica a Cristo, el Hijo de Dios, y lo juzga como reo de muerte. Satanás, amados hermanos, ¿cómo actúa? Satanás primero domina a las personas que han adquirido cargos importantes. Como ya se había metido en los corazones de estos sumos sacerdotes, personas dirigentes, personas de alto rango. Y hoy en día observamos, ¿verdad?, cómo Satanás manipula y domina a las personas de alto rango. Miramos a los presidentes, reyes, ¿verdad?, príncipes, para que se propague la maldad. Miramos pues cómo se propaga el licor a través de una persona millonaria, ¿no? Y uno dice, ala, esa familia cómo ha matado a tantas personas, ¿verdad? En el licor, aquellos que promueven el negocio del licor. Entonces Satanás busca a lo grande. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, porque por otro lado también significa poderes malvados que dominan al mundo, ¿verdad? Es momento de desechar ahora las potestades de las tinieblas. Y vistámonos las armaduras de luz que Dios nos ha puesto y Dios nos ha dejado a través de su palabra. ¿Cómo se originó esta potestad en la tierra? Satanás primero, como le decía, domina a las personas que han adquirido cargos importantes. Pero, ¿cómo se originó? Miremos que Dios crea a Adán y pone a Adán, ¿verdad?, como el regente de la creación, como la autoridad de la tierra, de la creación. Adán era el que iba a mayordomizar la creación de Dios. Le puso nombre a los animales, tenía un alto rango de cargo. Y dice en Salmos, vamos a leer Salmos capítulo 8, donde menciona que Dios coronó al hombre acá en la tierra, le dio una autoridad. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ha puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Mire, hermano, muy interesante acá. Primeramente dice, Dios crea al hombre y lo corona, ¿verdad?, de gloria y honra. Es decir, es la autoridad en la tierra. Eso no le gusta a Satanás. Porque dice en el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste, le diste una autoridad, le diste una potestad en la tierra. Pero ¿qué pasa con este hombre llamado Adán? Falló, cayó en desobediencia. Miró Dios de que el hombre no puede estar solo. Bueno, le hizo una ayuda idónea.
una mujer de su costilla. Pero ya después, pues, el Señor le dio un mandato diciendo: de todo árbol podés comer, menos del árbol que esté en medio no vas a comer, porque el día que de él comiera, ciertamente vas a morir. Pues ya andaban, ¿verdad? Me imagino Adán y Eva paseándose por el huerto del Edén. En ese momento la mujer estaba sola y aprovechó el diablo, Satanás, que todavía no tiene autoridad, pero sí la tiene el hombre en la tierra. Viene y comienza a seducir a la mujer a través de la codicia. Mira qué lindo este fruto. No, este fruto está prohibido, no puedo comerlo, dice la mujer. ¿Qué? Porque el día que él comiera, vamos a morir. ¿Qué le dice Satanás? No morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y serán como él. Mire, hermano, el engaño de Satanás. Y ahí come la mujer y la mujer le da al hombre. Y el hombre cae y falla en desobediencia. Y miramos pues cuando Dios viene y dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El hombre dice: tuve miedo y me escondí. Has comido el fruto que te mandé, no comiese. Entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén y ya sabemos, ya le quita la regencia a Adán, le quita la autoridad. Y viene Satanás a usurpar, ¿verdad? Viene Satanás a usurpar el puesto de Adán. Se toma como autoridad, como potestad en la tierra. Y es ahí donde empezamos y conocemos que ya un hermano mata a su hermano, que vemos que Caín mata. ¿Por qué? Porque ya Satanás ya estaba como potestad, ocupa el lugar de Adán. Satanás ocupa el lugar de Adán de ser el regente de la tierra. Es ahí donde Lucas, ¿verdad? Vamos a leer Lucas en el capítulo 4. Lucas en el capítulo 4, versículo 5 al 7 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad que se me ha sido entregada y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo le doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire cómo dice, ¿verdad? Cómo le está tentando Satanás a Jesucristo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Satanás pues ha ocupado el lugar de Adán, ha usurpado, ¿verdad?, el lugar de Adán. Es ahí donde el Señor hace ese plan de poder cumplir su misión, de quitarle la autoridad al diablo, hermano, y volver a agarrar la autoridad que Adán había perdido. Por eso dice ahí: a ti te daré toda esta potestad. Es ahí donde Hebreos 2:14 dice que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto era el diablo. ¿Cómo quita Jesucristo el imperio de la muerte al diablo? Bueno, como dice Colosenses 2:14, en la muerte, en la cruz, clavándola en la cruz. Dice que ahí venció a los principados y potestades de las tinieblas. Otro punto muy interesante, amados hermanos, sabemos que cuando Satanás se rebela contra Dios, siendo él un querubín protector, él se trajo a la tercera parte de los ángeles y ellos tenían su jerarquía. Es ahí donde Daniel, ¿verdad?, en 10:13 dice que un príncipe de Tiro luchó contra un ángel, y un hombre mortal no puede luchar contra un ángel porque el ángel
es más poderoso que un ser humano. Solo un ángel puede luchar con otro ángel. Entonces el príncipe de Tiro, un príncipe tiene potestad, tiene autoridad. Entonces podemos deducir, hermanos, que Satanás tiene autoridad en las tinieblas. Pero viene Jesucristo, ¿verdad? Y destruye a Satanás hasta de la muerte en la cruz. Y viene y cumple, porque Jesucristo, a pesar de que fue tentado en todo, pero no pecó, gloria a Dios, no pecó. Él murió inocente, murió puro. El castigo de nuestra paz, de todo nuestro pecado, lo llevó Él, sí. Pero Él no cometió ningún pecado. Y haciendo y cumpliendo esto, toma el lugar nuevamente de Adán. Es aquí cuando dice con el primer hombre entró la muerte, pero el segundo hombre, el segundo Adán, entra la vida, entra la vivificación de parte de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Es ahí, amados hermanos, donde nuestro segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, vence al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo eso? Muriendo sin pecado. Adán no pudo hacer eso. Vino Jesucristo a recuperar lo que Adán perdió, de ser el regente de la creación, como vimos en Salmo 8, y lo logra muriendo en la cruz, sin pecado. Es ahí donde el Señor Jesús, cuando dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es sido dada a mí, dice el Señor. Toda autoridad, toda potestad se me ha sido dada. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué precioso. Ya Jesucristo dice, ya he recuperado la autoridad que perdió un día Adán. Y ahora yo lo he recuperado y he aplastado a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto era el diablo. Venciendo con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto era el diablo. Y despojando a los principados y potestades de las tinieblas, la cual se ejecutó en Jesucristo. Ahora Colosenses 1:13 dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino inconmovible de su amado Hijo. Mire qué hermoso. Ya podemos decir que ya tenemos salvación. Ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo que cumplió y ahora podemos trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, que todavía no sos parte del reino de la iglesia de Jesús, es hora. Es hoy el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día agradable. Hoy no puede ser de que usted siga, ¿verdad?, permaneciendo bajo la potestad de las tinieblas. O quizás usted dirá, pues yo no estoy bajo la potestad de las tinieblas. Yo hago cosas buenas, yo hago esto, yo hago aquello, pero lo único que no hago es obedecer el evangelio o bautizarme. Pues déjeme decirle, hermanos, pues está bajo la potestad de las tinieblas, porque lo que no quiere el diablo es que usted se bautice, que usted limpie su pecado, limpie su alma del pecado, hermano, y forme parte del reino. Ahora tenemos la oportunidad, amado hermano, de ser parte del reino de su amado Hijo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos el ejemplo bello de Jesucristo a aquellos que están en tinieblas, aquellos que están bajo la potestad de las tinieblas, y sean trasladados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque si yo quiero permanecer en la potestad de las tinieblas, yo estoy bien así. ¿Qué pasará entonces con la potestad de las tinieblas? Dice pues Mateo 25:41, serán echados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo 25:41.
Cuando dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El que tiene autoridad de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Es el diablo, y el Señor lo destruirá echándolo en el infierno, que es la segunda muerte. Pasa que aunque tiene potestad, ¿verdad? Es un ser limitado. Es decir, no, yo tengo miedo. No hay que temer al diablo, porque ya el diablo ha sido vencido a través de Jesús. Amén, hermano. Jesús ha vencido a Satanás. Y dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con él la tentación, la salida, para que podáis soportar. Es decir, que Satanás no te va a poner una tentación que tú no puedas vencer. Sí, podemos vencer. Pero que mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es excusa, hermano. Excusa. No puedo contra esta tentación. Hay personas que así dicen. Hay compañeros, ¿verdad?, que a veces le digo, ala, qué barbaridad, destruiste tu familia, ¿qué pasó ahí? Ala, que con esta tentación no puedo. Es duro. Hermanos, jamás nosotros vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Y mire, y que Dios nos da la salida a toda tentación. Es decir, que podemos vencer esas potestades malignas del diablo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. El diablo es cobarde si le resistimos, amados hermanos. Dice que huirá de nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer? Someternos a Dios, someternos a la autoridad de Dios a través de su palabra. No someternos a la potestad de las tinieblas. Somos soldados de Jesús para pelear contra este enemigo. Estamos en un tiempo de guerra contra carne y sangre. No, contra carne y sangre no, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades de las tinieblas. Esa es nuestra lucha, hermanos. Tenemos esta guerra espiritual, pero Dios nos ha dado su armadura para que podamos vencerle. Solamente debemos de someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa entonces con la potestad de las tinieblas? Está débil, es una potestad limitada, porque usted y yo podemos vencer, porque Jesucristo lo venció. Tiene poco tiempo, amados hermanos, para ser destruido. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12 dice así. Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y lo que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta autoridad tiene poco tiempo, hermanos, para ser destruido. Después hubo una gran batalla, como dice en el cielo, Miguel y sus ángeles.
Amados hermanos, miramos entonces que Satanás está limitado. ¿Qué podemos resumir con esto, amados hermanos? Primeramente, el que opera en la potestad de las tinieblas, Satanás, el diablo. Y Satanás pues engaña poniéndote todas las cosas a sus pies, todas las cosas, ¿verdad?, fáciles de hacer. Y es fácil hacer lo bueno. Así opera el diablo en el mundo. Y ahí es donde miramos la causa, la consecuencia de asesinatos, atrocidades, perversidades. ¿Y qué es la potestad de las tinieblas? Son las cosas malas, pecaminosas. ¿Y cómo se originó? Se originó pues este ser comenzó a quitarle el lugar de Adán y ser la potestad en la tiniebla acá en la tierra. Pero vino Jesucristo y se lo quitó, muriendo en la cruz, teniendo una muerte sin pecado. ¿Y qué pasa con esta potestad de las tinieblas? Será destruido. Ya Cristo lo venció, pero ya le queda poco tiempo. En la venida de Jesús será lanzado al fuego junto con todas aquellas personas que siguen al diablo, junto con aquellas personas que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, hermanos y amigos, que no forma parte del reino inconmovible de Jesucristo, es hoy para que seas parte de Él. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que el Señor quiere darte la salvación. Hoy es el día de la oportunidad. Quizás mañana, quizás Satanás dice, le voy a quitar la vida, le voy a poner a alguien para que le quite la vida, para que ya no se bautice. Que no sea así, ¿verdad? Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Amados en el Señor, tenemos buena noticia. Cristo venció al que tenía el poder de las tinieblas. Nosotros no podemos estar con miedo, porque si estamos en Cristo, nosotros podemos vencer de igual manera. Confiemos en Dios, pongamos la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No en ninguna nación, no en ningún presidente, no en ningún rey terrenal, no en ningún hombre mortal, porque nuestro gobierno es Dios en su reino espiritual. No olvidemos que nuestra patria, hermano, es celestial. Es celestial. Amigo, ¿verdad que todavía no te has bautizado, no has obedecido el evangelio? Este es el momento. Y sea valiente en decir, bueno, yo quiero, hermano, bautizarme. ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepiéntate de todos tus pecados y bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y serán borrados y perdonados todos tus pecados. Entonces quiero hacerlo. Si usted quiere hacerlo, pues diga ahorita, Señor, hermano, yo quiero bautizarme. Con más valentía, ¿verdad? Usted puede pasar acá y decir, sí, yo quiero bautizarme. Amados hermanos, quiero que estén puestos de pies para que hagamos una oración a nuestro Dios para que Él nos ayude a estar más fortalecidos en el Señor. Y que si hay alguien, ¿verdad? Acá un amigo o un hermano que quiera reconciliar, ¿verdad? Pueda quedarse en pies mientras los demás puedan tomar su asiento después de la oración. Oremos. Padre, Dios de amor, Dios de misericordia, agradecido estamos, Dios, por su bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta comunión que hemos tenido. Bendice, Señor, tu palabra que ha sido expuesta, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros. Que, Padre, la llevemos y la atesoremos en nuestro corazón y que siempre nosotros nos sometamos a su voluntad. Dele la fuerza, la valentía, Señor, a nuestro amigo y amiga, Señor, que todavía no te ha obedecido, no ha obedecido el evangelio de su Hijo Jesucristo, que lo puede hacer con valentía hoy y aceptarte como su único y salvador, Padre.
Bendice a nuestro hermano, Señor, que está, a cada uno que estamos fortalecidos, que nos siga fortaleciendo nuestra fe. Que todas las tentaciones, las artimañas del diablo que nos tira, Señor, nosotros las podemos rechazar, Padre, a través de nuestra fe, a través del escudo de tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu que nos ha dado. Padre, por aquel hermano que se ha retirado, Señor, de tu iglesia y hoy está acá, Padre, con el objetivo de reconciliarse, pues Dios, que sea valiente, Padre, de reconciliarse contigo en este día. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hemos escuchado la meditación, pues, ¿verdad? Vamos a hacer la oración por conclusión, ¿verdad? Para que Dios bendiga todo lo que ha hecho y que lo haya recibido con olor fragante, esta comunión, esta adoración, ¿verdad? Hemos cantado, hemos escuchado testimonios de hermanos, hemos participado de la Santa Cena, de la Santa Ofrenda. Pues ahora vamos a orar y después de la oración vamos a terminar con unos anuncios, ¿verdad? Oremos. Gracias, Señor, porque nos permite estar acá, reunir un grupo de tus hijos, adorándote en espíritu y en verdad. Bendice, Señor, esta adoración, tanto en lo colectivo como en lo individual, que haya subido como un incienso aromático ante su presencia y usted se haya agradado de toda nuestra adoración. Y que, Padre, ahora que iniciamos esta semana, nos dé fuerza para luchar contra el enemigo Satanás, contra estas potestades de las tinieblas, porque usted, Padre, nos ha dado la armadura para vencer y ahora somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel a usted y firme en la fe, que nada ni nadie nos haga doblegar de nuestra fe, que nada ni nadie nos haga pecar, sino que nos mantengamos limpios ante su presencia. Bendice esta semana que iniciamos, denos vida, denos fuerza para este próximo domingo estar acá nuevamente escuchando un nuevo sermón. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues como le decía, ¿verdad? Tenemos el próximo domingo un nuevo tema y el nuevo tema es auge y decadencia. No se lo pierda, ¿verdad? El próximo domingo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque es importante conocer sobre las maravillas que Dios están escritas en la Biblia, en la palabra. Pues por otro lado, la siembra generosa, hermanos, fue de 1955 y tenemos cumplida en porcentaje un 93%. Para la gloria de Dios, hermanos, sigamos siempre participando, ofrendando generosamente para poder llegar a la meta, a cumplir, ¿verdad? Este porcentaje. Por otro lado, hermanos, pues no se vaya. ¿Cuántos se quieren ir? Vaya, qué bueno. No se vaya, porque el que se va se pierde un delicioso almuerzo que un hermano generoso comparte. Va a compartir de su generosidad, de sus bendiciones con la iglesia. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Así que no se vaya, porque a continuación vamos a tener ese almuerzo delicioso. Cumpleañero no hay, ¿verdad? No hay, pero sí vamos a hacer la oración por este almuerzo que nuestro hermano, solo dice un hermano generoso, qué bueno, ¿verdad? Que él va a compartir. Vamos a pedir a nuestro hermano Julio Medrano, que ore por este almuerzo que vamos a tener, este momento de coinonía. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Padre, sea tu nombre. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor.